Educación y cultura juntos es lo que nos hace falta. O sea que espero que a raíz de participar en este gran evento de la UNESCO se logren acuerdos tanto internacionales como esa unión que ella predica con esas dos entidades. Tú sabes, Néstor, qué bueno que comentes esa información, porque mira qué es lo que pasa. Y eso es lo duro de la educación, es que toma tiempo. Es que no puede ser una cosa inmediata. No, claro. Porque formar a un individuo, darle cultura, desarrollar a un ser humano, toma muchos años. Eso es lo duro. Yo te quisiera exponer una problemática terrible que tienen las ciudades, como es el tránsito. Usted imagina, yo tengo un proyecto en base a eso, que los infantes, desde esa temprana 5 época, años, empiecen a recibir información, educación sobre cómo se debe manejar el individuo en las calles, cruzando, o sea... Bueno, yo lo hago como con mi peatón, hija de manera... como conductor. Cuando lleguen al bachillerato, Didáctica, que el programa que tengo diseñado es que en el bachillerato existan unas giras especiales en todas las escuelas y colegios con unas unidades móviles que tengo en una de mis empresas, que sean simuladores de manejo. O sea, tú te pasas desde la época de la infancia instruyéndolos en lo que es teoría, y ya cuando están próximos a recibir un derecho que es la licencia de conducir, pasa primero en su centro de estudios por un simulacro de manejo, y después ya cuando van a la entidad que otorga la licencia van a encontrar otro simulador, pero ya con experiencia. Pero lo más importante es la educación, se da el paso. ¿Qué puede provocar el hecho de pasarse en rojo? Entonces lo mismo pasa con la cultura, con cualquier ámbito. Aquí la gente no saben que existe una cosa que se llama señalizador. Es así. O sea, te viran a la derecha de pronto y tú frenas. Porque, sí, que es lo que provoca grandes accidentes. Dios. Sí. Eso hay que educarlo. Eso es así. Bueno, en Japón yo recuerdo haber visto en una de esas revistas norteamericanas hace mucho tiempo. Y en sus viajes. Fotografías de estos niños japoneses en una réplica miniatura de una ciudad, donde ellos estaban aprendiendo en unos carritos chiquititos a detenerse en la intersección. En Rusia se hacía eso. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, porque el desorden que tenemos en las principales ciudades, Santo Domingo, Santiago, bueno, y con todos estos motores en vía contraria, por todos lados. Ahí me dicen que es terrible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque lamentablemente no hay autoridad para hacer cumplir las leyes. Es así. Señores, y después de estas noticias que han sido bien debatidas. ¿Usted quiere que le diga cómo está el béisbol? Hoy, cómo no. Bueno, tú sabes aquí, que es un dato que no puede quedarse. Aquí en Santo Domingo el juego comenzó un poco retrasado por la lluvia. Está comenzando ahora cuando son las 9:04. Partido que debió comenzar a las 7:15. En el estadio Tetelo Vargas de San Pedro. Ganan 1-0 las Estrellas Licey. Eso no es raro porque el Licey no batea. O sea, ya el Licey ya está abajo, comenzando. No, están en el cuarto episodio. ¿Por qué tú disfrutas esa noticia? No, yo soy verde. Yo soy oriental. Pero siento que estás disfrutando algo que no debieras. Tú deberías ser neutro, ser comunicador. Y en Santiago, los Toros. Aquí no hay eso. Los Toros le ganan 4-2 a las Águilas en el tercer episodio. Esa es la situación con los juegos en este momento. Ese es el fervor del dominicano por el béisbol que se está viviendo en este momento. Entonces, nos acompaña esta noche un conocedor no solamente de la buena música, sino de cómo elaborar un buen mojito. Usted sabe que como estamos en este proceso disfrutando de la cultura cubana, en cierto sentido, anoche, después de tener ese excelente programa donde hablamos de buenas vibras y dentro de esa cultura todo lo que es la santería, nos motivamos y fuimos a un establecimiento icónico de la ciudad colonial
que se llama Sabina Bar. Y ahí... Pero Sabina está sentado siempre ahí. Sí, él vive aquí. Sabina. Sí, claro. Lo que estoy preocupado es porque no se baña. Siempre está ahí en la calle. Entonces, cuando llegamos a Sabina, ya hubo un fraterno amigo que había indicado que nos esperaran con un mojito. Y ya estaba listo. Entonces, yo no tuve oportunidad porque el hacedor de ese concepto de Sabina es un gran amigo. Y no tuve oportunidad de ver cómo él directamente elaboró el trago. Entonces lo que pensamos fue que él nos visitara, lo tenemos aquí en cabina, vamos a pedir un fuerte aplauso para como le conocen, Freddy Sabina. Nadie sabe su apellido, todo el mundo le dice Freddy Sabina. Mi nombre artístico. Es así, pero bien. Así como Quinito Méndez, no es ni Quinito ni Méndez. Excelente, Freddy. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí en este equipo de Grandes Ligas y yo. Gracias. Se siente muy cálido, muy fraterno, muy cultural. Es así, esa es la intención de Concierto Sentido, que la gente se sienta cercano y que disfrute de todo este compartir que está basado en la cultura y el entretenimiento. Y sobre todo en ese horario que ya la gente va llegando a su casa, sí, que llega con todo ese tedio, sí, ese tránsito. A las 8 de la noche tú colocas, mira, y vas escuchando cultura, la pronunciación del inglés de Carlos Almanza. Entonces, sí, son cosas que te llevan al equilibrio. Por Dios, claro. Freddy, ¿cómo se prepara de manera tan diestra como sabemos? Y ayer disfrutamos la excelencia de un mojito cubano. El secreto, que no es el mejor guardado, simplemente hay que tener un poquito de sentido común, porque son elementos obvios, es la calidad de los productos que use. Y ya en segundo lugar, y no menos importante, el orden en que tú pongas esos productos. Ah, mira, eso lo desconocí. Eso así. Es así. Por ejemplo, la forma Mi Librito, que me ha dado resultados, al punto de un programa como este, escuchar hablar del mojito, quiere decir que ¿verdad? Vamos en el camino correcto. Excelencia. Mi receta, mi librito dice que fresca hierbabuena, en su defecto menta, preferiblemente hierbabuena, se introduzca en cantidad abundante, no 2 o 3, abundante, que tiña de verde el vaso. Se le echa 2 cucharaditas de azúcar, se le echa el ron en los bares son 2 onzas, luego se macera. Pero se macera a un nivel de triturar totalmente la hierbabuena y diluir totalmente el azúcar con el ron. Luego, ya que tú tengas esa mezcla, tú le echas el hielo y sobre el hielo entonces echas el limón. No es conveniente macerar la hierbabuena que suelta un espíritu con el limón, porque entonces lo vas a hacer muy agrio. Entonces tú viertes el limón en el vaso ya con hielo y la mezcla, y al final una soda amarga, Club Soda, recién destapada, que no tenga 2 días ahí abierta. Excelente. Luego lo remueves y ya hay un mojito delicioso. No, yo doy fe de que es espectacular el mojito de Sabina. Y es mejor si usted llega ahí y exige que lo haga. ¿Le subiste el precio ahora? Que lo haga Freddy. No, mira, Sabina Bar ha tenido como estrategia, porque realmente ha sido una estrategia, no hacer lo que todos los bares han hecho de adecuar los precios para recuperar lo que han perdido o lo que han dejado de recibir mientras estuvieron cerrados en la pandemia. Sabina Bar ha optado por mantener los precios idénticos a como estaban antes de la pandemia. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio interesante. Ya Freddy dijo la versión del buen dominicano que acoge la cultura cubana y aprende a hacer ese gran trago con destreza. Pero ahora tenemos al maestro. Maestro Peao. Exacto, él es muy estropeado, maestro, pero no deja de ser maestro. Match. Alfonso Quiñones. Máscara contra cabellera. En sus noches en La Habana, me imagino que acompañando al maestro Hemingway, esa bodeguita del medio, disfrutó. No soy tan viejo. No, ¿qué pasa, doctor? Espérese, déjeme hacer la historia, que la gente se encargará de poner las cosas en su sitio, no se mortifique. En el momento que tú has disfrutado de un mojito en La Habana,
¿Qué tan cercano está la receta de Freddy? Está más o menos cercano, pero por ejemplo, el orden de los elementos muchas veces se hace de otra manera. Y por ejemplo, en la bodeguita del medio, en la época en que era la bodeguita del medio, todavía, que estaba vivo Ángel Martínez, el dueño, el creador de la bodeguita del medio, y cuando iban Nicolás Guillén... Antes de que pintaran las paredes. Antes de que pintaran... Ya ahora es patético también, todo es patético. Todo se ha perdido. Es un término Hasta terrible. eso se perdió. Qué barbaridad. Hasta eso se perdió. Porque hay que tener detector de M, ¿eh? Sí, te entiendo. Y no, ese país perdió eso. Entonces, ahí se hacía el orden. Por ejemplo, yo recuerdo que primero se maceraba la hierbabuena y se le echaba el limón y azúcar. Y entonces el hielo, ron blanco y el club soda. Sí. Claro. Ese era el orden que yo recuerdo haber visto. Así que lo hacen allá. Sí, así es que lo hacen allá. Pero Por eso los nuestros son más ricos. Por eso el tuyo es mejor. Claro. el maestro Freddy con la experiencia, porque tú sabes que Claro. el maestro Freddy tiene una particularidad, que es que cuando la gente pide cócteles en su establecimiento, él es que los hace. Él no deja que ningún otro servidor sea el que se ocupe, sino él. Ahora, aquí, de verdad, muy pocas veces yo me he tomado un mojito que sirva. Y un daiquiri, mucho menos. Te invito a que vayas. Y un daiquiri, mucho menos. ¿Sabes que yo soy tan fresco que en el Hotel Nacional yo pedí al bartender que me permitiera preparar el mojito? Hotel Nacional de Cuba. De La Habana. Que me permita preparar mi mojito para que él vea cómo no se hace en República Dominicana, cómo lo hago yo. Y me permitió y le preparé uno a él, a mi cuenta, claro, y quedó encantado. Qué buena experiencia. Quedó encantado. Y ese es un buen bartender, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Muy elegante. Ahora, por ejemplo, el daiquiri es otra cosa. Sí, maravilloso. Y efectivamente la historia tiene que ver con que Hemingway fue el gran mercadólogo del mojito y del daiquiri. En el Floridita. En el Floridita, el daiquiri y el mojito mojito hablando de daiquiri, yo tengo experiencia memorable, porque una tía que ya falleció, lamentablemente, era encargada del salón de embajadores del aeropuerto. Antes, una empresa de ron, que yo era muy cercano, Bermúdez y compañía, en el aeropuerto tenía bares donde recibían los extranjeros, los turistas, y le otorgaban un trago de daiquiri. Entonces ir al aeropuerto a visitar a mi tía era maravilloso. Salías. Claro. Pero ¿no recuerdas en la plaza Supermarchante que había en la Lincoln, que había un daiquiri bar? Sí, claro. Ahí fue que yo conocí ese cóctel. Claro. Ahora, el daiquiri que se tomaba Hemingway era diferente. Él creó el Papas Daiquiri. No me digas. Porque si no era el daiquiri normal. Él lo hacía con un doble de ginebra, limón, hielo frappé, Sí. pero no le echaba azúcar. Ya entiendo. No Entonces, llevaba azúcar. La presencia del alcohol era mayor. Sí. Perfecto. Y ese se llamó Papas Daiquiri, que se vende ahí en el Floridita. En las experiencias culinarias en Cuba, ¿cuál es el plato bandera? La misma vaina de aquí. Pero desglósemelo, porque usted cree que uno Mira, vivió allá. Dígame. Cuando en Cuba se comía, Ay. A ver, no, realmente hay mucho que se ha perdido de la gastronomía cubana debido a la necesidad y debido a los problemas que ha enfrentado la población durante 60 años, casi 60 años, porque en los primeros años no fue así. Cuando empezaron a nacionalizar las cosas, pues fue cuando se fastidió todo, porque no había producción. Sí. Entonces, al romper esa cadena, pues ya se desabasteció todo. Sí.
Pero yo recuerdo, mi abuelo tenía bodegas, o sea, colmados. Sí. Y en esa época yo era niñito, chiquito, y había de todo. Y yo recuerdo las navidades. Después las navidades se prohibieron. Y se prohibió creer en Dios y todo. Y yo fui a hacer la primera comunión, yo fui a hacerla semiclandestino. Porque yo iba haciendo zigzag por las calles para que no me vieran entrar por atrás de la iglesia. ¿Y y qué le eso explicaban a ese niño inquieto cuando preguntaba esto era así? No, ahora es que no había nada que explicar, se sabía. ¿Se sabía? Se sabía. Entonces, si tú vas al eso y si tú eres creyente en Dios, después no vas a poder estudiar lo que tú quieras. Y realmente fue así un tiempo. Después esas cosas cambiaron. Ahora de nuevo están volviendo, no con la creencia, sino con la ideología. Están votando mucha gente de la universidad y de centros de estudio porque no piensan con la unanimidad coreana de la revolución. Entonces, lamentablemente. Pero entre los nombres de los platos. A mí, tú sabes cuál es el que más me gusta, que yo lo preparo además, la ropa vieja. La ropa vieja sí es un plato cubano. Pero ¿de dónde viene la ropa vieja? Viene de cuando la guerra de independencia, los mambises alzados, allá en la guerra, en el ingenio, la de Majagua, de Manzanillo, todas esas hablamos cosas, hace un momento. Empezaron la guerra de independencia. ¿Cómo se alimentaban ellos? Bueno, pues le arrebataban a los españoles tasajo. El tasajo, Sí, que era carne de caballo salada y carne de vaca, de res también salada, pero la carne de caballo es muy buena también, el caballo que se cría para eso, ¿no? Y como eran pencas saladas no se echaban a perder, no había nevera, no había refrigeración, lo que se mantenía era por la sal. Entonces cogían y esos tasajos los ponían a hervir para quitarle la sal, salado, y entonces le daban 2 o 3 hervores y deshilachaban esa, y de ahí surgió la ropa vieja. ¿Y el ¿Te das nombre? cuenta? Y entonces comino, Sí. con comino, tiene que llevar comino, tiene que llevar ají verde, lo que llaman cubanela, algo así, bueno, alguna cebollita, algún ajo, obviamente, pero eso es lo básico. Y el congrí. El congrí es esencial en la cultura cubana. El congrí que me dijo una vez Alejo Carpentier, cuando el segundo congreso de la UNEAC, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, yo estaba invitado, yo era el más joven invitado al congreso. Y entonces me presentaron a Alejo Carpentier, que era el gran escritor cubano, un hombre que yo pienso que se mereció el premio Nobel. Fue el primer ganador del premio Cervantes, dicho sea de paso. Pero se merecía el Nobel. Y me dice, íbamos así en la fila en el Habana Libre, en la fila para servirnos, para comer. En M. Y había congrí. Y dice, hay congrí. Él hablaba así, arrastrando la R. Él decía, hay congrí. ¿A ti te gusta el congrí? Digo, sí, maestro. Dice, ¿y sabes por qué se llama congrí? Digo, no. Dice, ¿y tú quieres ser escritor y no sabes por qué se llama congrí? No te interesan el origen etimológico de las palabras. Bueno, disculpe, maestro. Dice, mira, congrí viene del patois, que quiere decir congreso. El congreso de los blancos y los negros. La unión. De la revolución haitiana. Eso me dio un vuelco a mí en la vida de madre. A partir de ahí empecé a interesarme en el origen etimológico de las palabras. Claro. Así que el congrí, la ropa vieja, el plátano maduro frito, igual que aquí, el frito maduro, y la ensalada normal. Eso es una comida cubana. O sea, el congrí es absoluta. un moro de habichuela negra. Sí. Exacto. Pero ¿quiénes lo llevaron? Los dominicanos. No me digas. Los dominicanos que fueron huyendo de aquí cuando la revolución haitiana, se fueron a Cuba y se establecieron en el oriente de Cuba y llevaron y hicieron las grandes plantaciones de café
en la zona de Santiago y Guantánamo. Y fueron los dominicanos que fueron los hacendados que fueron huyendo para allá. Sí, sí. Y hay una gran imbricación cultural entre República Dominicana, no lo suficientemente estudiada, pienso yo, porque, por ejemplo, en la zona oriental del país, en Manzanillo, mi padre me decía, no coma cativía, cuando decía, no coma M. Y yo decía, ¿y qué es cativía? Ya la revolución había eliminado la cativía. Sí, no, porque era un, y tú un sabes producto dónde yo me foráneo. enteré. ¿Tú sabes dónde yo me enteré lo que era la cativía? Aquí cuando yo llegué. No me digas. Aquí cuando yo llegué. Eso fue ahorita. Claro. Para que Sí, sepa. tú Hace llegaste 20 años. 20 años. Exacto. El maestro Recién. Freddy, Pero todo Sí. eso estaba allá. sí, sí. Y aquí fueron primero en todo y lo llevaron para allá. Y después se dejaron quitar por Cuba la primacía en esa época, porque en esa época se desarrolló mucho Cuba. En el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, tuvo un desarrollo enorme. Es así. Yo creo que eso tiene que ver con la disputa entre Francia y España en República Dominicana, o sea, en la parte, en Quisqueya, digamos. Sí, sí, sí. En todo el. Sí, entonces, toda la isla. sí. Entonces, usted sabe Perdonen, que. ¿no? No, en lo absoluto. Pero te faltó mencionar el mojito. picadillo, el arroz con picadillo. El arroz con picadillo, yuca, arroz con picadillo, yuca. El yuca, pan con yuca, croqueta. yuca. ¿Tú sabes lo Sal que de es la un pan? cueva, Meterle cuan, cuan. croqueta y esa es la comida. Sí. La Pan con yuca. croqueta. Pan con Oye. croqueta. Yo aquí lo hago, ¿eh? Sí, sí. La yuca con mojo. Hay lugares donde yo voy y cuando existía la francesa, La yo francesa, pedía, por Dios. dame un pan y una croqueta. Y yo decía, ¡wow! No, una experiencia maravillosa esa. Sí. Pues usted sabe que. Hay muchas cosas, obviamente, pero también hay mucho parecido. Excelente. Aquí yo siempre lo diré y lo apreciaré, que estamos con la Biblia. Que Alfonso Quiñones es un dueño de múltiples experiencias y conocimientos. Pues en República Dominicana no es porque esté de moda, sino es una necesidad que los jóvenes apliquen el pluriempleo, pero también los que son mayores. Los jóvenes. Déjeme expresarme, ven acá. No El escuché la pluriempleo, conversación de afuera ahorita. pero ¿qué pasa? Hay un tipo de perfil de otros que no son tan jóvenes que aplican el pluriemprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos al doctor Freddy, que vino a darnos una información importante de unos viajes que está haciendo, que tienen La semilla. Exacto, tiene una influencia cultural, porque él tiene muchos amigos. Freddy es un gran conocedor de la música. Sí. Entonces, quisiéramos oír de qué se trata tu proyecto. Amigos y nada más, el resto la selva. Y ese bar me permite compartir con personas de esta talla y estar aquí en Sucubil, promocionando un pluriemprendimiento. Pluriemprendimiento, que tienes el bar, estás en este proyecto, mañana tendrás una... Yo voy a hacer una caligrafía con esa palabrita. Bueno, sí, la cuestión es que Colombia está de moda. Colombia está de moda y no es lo mismo viajar a Colombia que viajar con Freddy a Colombia. Por lo que yo les invito a todo tu cuerpo de radio escucha y a todos aquí en cabina a que consideren que el próximo día 22 de este mes hasta el día 29 estaremos en Colombia conociendo 4 ciudades. Guatapé, yendo al Peñol, yendo a la represa, Medellín, al pueblito Paisa, Cartagena, Casco Antiguo y Bogotá, Zona Rosa, bueno, todas las atracciones que tendremos durante todos los días que estaremos en esos 8 días en la ciudad de Bogotá, Medellín, Guatapé y Cartagena. Es un proyecto que se está haciendo de la mano con Mochileros RD, que es una agencia de viaje, un grupo de emprendedores que empezaron siendo habitués del bar, clientes, y luego se fueron desarrollando en otras áreas y ya están haciendo viajes
y este que corresponde, el caso de la especie, es para Colombia el próximo 22, del 22 al 29. El viaje lo cubre todo, o casi todo, que no es lo mismo, pero es igual. Desde desayunos y almuerzos hasta pasajes, transporte, hospedaje, propina, seguro de viaje. Es un viaje de lujo. Desde $600 ya pueden separar para luego completar el pago. Cuesta $1,700 con todos los transportes. Sí, 8 días específicamente. 8 días. O sea, es un buen viaje, un viaje de amigos, un viaje muy cultural. Y la carta bajo la manga que tengo, la atracción, la cherry, es las actividades nocturnas. Tanto en Medellín como en Bogotá, yo estoy calladito con los amigos míos cantautores de Panamá buscando locaciones para en la noche hacer peñas, trova. Allá está canciones. Vicente. Sí, claro, coincidí con él cuando estuve hace 3 semanas ya. Creo que estaba aquí ahora en estos días. Dios mío. Así que Panamá es el destino y nada mejor que hacerlo con Mochileros RD. Panamá no, Bueno, Colombia. Fred. Colombia, perdón. Colombia. Me cambiaste de Pero palo mira, para me suena Sí, bien no, lo Panamá que pasa también. es que el pluriemprendimiento parece que su próximo proyecto es Panamá. Entonces se le cruzaron los cables ahí. La fecha otra vez. Colombia. Colombia. Sí, 22 desde el de 22 al 29. Desde el lunes 22 al lunes 29. ¿En el dónde? Poblado, Ah, en pues, Medellín. y allá vamos nosotros. Sí, pero tu cara me preocupa. Porque lo está diciendo Poblado Medellín. En Poblado, Y la Medellín. cara Yo se le llegué- iluminó. Llegué, Se le iluminó. llegué a los 15 días de que mataran a Pablo Escobar. Bueno, ya fue una época convulsa, Sí, esa pero época. una de las mejores atracciones que tiene Pero Medellín. es fabuloso. Empiezan en el avión con las azafatas Ay, y se concluyen allá. ay. Y la Bueno, Freddy, gastronomía es siente- genial. Para Sí. mayor información, La comida favor es- llamar al 809-705-3080. Repetimos, al 809-705-3080. Vámonos para Colombia con los sabineros, con tantas veces Freddy, de la mano de Mochileros RT. Hermano, siente que esta es tu casa, así como tú nos haces sentir allá en tu espacio, Sabina. Muchísimas gracias. Y quiero comentar la relación que ha mencionado Alfonso en varias ocasiones de los dominicanos y los cubanos. Se reflejó en la música siempre. Así como es la nueva trova nace con una intención quizás únicamente artística, que después se fue... No, ideológica también. No, pero Pues exacto. respondía a un momento. Pero aquí también X, ¿no? tuvimos esa simbiosis de los artistas dominicanos con esa relación con los cubanos y se parió cosas y ensayos como este. Les dejo con Ojalá de Silvio Rodríguez, pero ahora interpretado por Sonia Silvestre. Que fue la primera que lo insuperable. interpretó.